fin has llegado, padre. Espero estés listo para tu muerte. No quiero arrepentimientos. Es hora de ver el poder más grande de la existencia, como decías en el pasado. A ver qué tan cierto es, diría Arthur, el cual salía del palacio mientras una sonrisa se le había formado. Hija, ¿estás segura de seguir con esta batalla? ¿Acaso no ves la diferencia de poderes? Te hemos ganado, no has sido nada. Tus caballeros han sido vencidos, cada uno está sola, diría Cora, la cual estaba seria. Jajaja, esos bastardos no eran nada más que una simple distracción. Aquí es donde lucharemos las dos reinas, todos de rodillas, diría Arthur cuando una intensa presión cayó en el lugar de la batalla. En eso todo cayeron de rodillas menos Kratos y Cora. Los dos estaban como si nada y con una sonrisa de oreja a oreja. Saiyajin, no te metas en la batalla donde no te han llamado, solo sé un simple espectador. Esto es de padre e hija, diría Arthur, el cual estaba seria. Bien, no se preocupen, yo solo voy a disfrutar como dos reinas se dan batalla por un simple título, diría Kratos, el cual generó un trono y se sentó. Lo dice el que luchó para que lo llamaran emperador. La doble vara no, bueno, eso es lo de menos, padre. ¿Estás listo para combatir y ser humillada por tu hija? El rey Arthur diría seria mientras una sonrisa se le estaba formando. Yo estoy más que lista, esta batalla la ganaré, sí o sí, solo serás mi simple saco de boxeo. Es hora de enseñarte modales, niña, diría Cora, la cual se ponía en pose de combate. Las dos guerreras se estaban viendo fijamente, ni una hacía ni un solo movimiento, sabían que la batalla se daría inicio, no tendría un fin hasta que una de las dos caiga. Y en eso una gota de sudor cayó de las dos guerreras, y en tan solo unos microsegundos, ya se habían desplazado con un veloz golpe. Al mero impacto de sus puños se generó una inmensa explosión que cientos de metros a su paso fueron convertidos en un gran caos, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se iban lanzando ponían un inmenso poder. Las dos guerreras tenían un poder muy similar, el intercambio de golpes estaba siendo muy parejo por cada fuerte golpe. Cielo y tierra solo se veían a dos veloces destellos impactar fuertes golpes, cada impacto liberan unas fuertes ondas de ki. Durante unos segundos mantuvieron ese veloz intercambio de golpes hasta que las dos tomaron distancia mientras una sonrisa estaba formada en su cara, ya que ni una había usado un nivel grande de poder. Nada mal, padre, estás teniendo un buen nivel de poder, espero sigas siendo así de fuerte, porque si no me vas a terminar aburriendo, diría Arthur, la cual se ponía en pose de combate de nuevo. Lo mismo te dijo, estás siendo muy fuerte, pensé que no serías tan fuerte, pero veo que tu maestro te ha enseñado muy bien, diría Cora, la cual estaba en pose de combate pendiente a cualquier movimiento. Arthur no diría nada más cuando se lanzó a una inmensa velocidad que a su paso se generó un gran caos, hasta colisionar un salvaje golpe a su adversario. La intensidad de su golpe fue bestial. Cora no fue capaz de ver lo que lo recibió de lleno, que salió disparada a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo, que una inmensa explosión se estaba viendo. Arthur solo veía eso desde las alturas, ya que había tomado vuelo mientras esperaba el siguiente movimiento. No lo haces para nada mal, tienes un buen nivel de poder, me dejas impresionada, espero sigas siendo así de fuerte durante los próximos minutos o horas, diría Cora, la cual salía de la explosión con una sonrisa. Jajaja, espero lo mismo de ti, madre, espero no seas una cobarde porque me vas a aburrir de verdad, diría Arthur. Maldición, mi única preocupación es ese Saiyajin que se meta a una batalla donde no lo han llamado, pero de ahí estoy bien, sé que puedo ganarle a mi padre y humillar a todos los guerreros que la acompañan, diría Arthur. Estoy último en sus pensamientos. Cora no diría nada más y en tan solo unos microsegundos ya se había lanzado a una gran velocidad que a donde había pasado todo se había detenido por su inmensa velocidad. Arthur no se quedó con los brazos cruzados, que también se lanzó a una gran velocidad. En eso le dieron inicio a un nuevo intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que iban lanzando poseía un inmenso poder. Cora se iba desplazado a grandes velocidades mientras lanzaba unos terribles golpes. Ella no se estaba con juegos, sabía que si hacía un mal movimiento podría pasarla fatal. Arthur solo estaba esquivando, estaba demostrando quién era la gran Arthur, una de las reinas que había tomado el trono a la fuerza, y enseñarles quién era la mejor. Así mantuvieron un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades. La batalla que se estaba librando era brutal, ni uno de las dos se estaba bajando la toalla. No lo haces nada mal, eres una gran luchadora, me impresiona cómo has mejorado, a pesar de no tener maestros para que te enseñan, te has convertido en una verdadera reina, diría Cora, la cual estaba esquivando y respondiendo los fuertes golpes.
Claro, no iba a quedarme así con el poder con el que te vencí, iba a despertar mi verdadero poder porque sabía que algún día ibas a venir por el trono que alguna vez te fue tuyo y pues no falle en eso, aquí estoy luchando por eso, diría Arthur, la cual no paraba de lanzar unas fuertes cantidades de golpes. Sí, pero todo lo bueno debe caer, ya dejarás de ser la gran reina, es hora de que ese trono sea mío y eso te lo voy a demostrar ahora, y que el reino mismo sea presente, que el rey de Avalon no es nada más que una farsa de rey, diría Arthur, la cual logró romper la velocidad de reacción de su rival y le dio un salvaje golpe. Cora no fue capaz de ver lo que lo recibió de lleno, que salió disparada a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se creó una fuerte explosión. Arthur se lanzó a una gran velocidad hacia su rival, entre la explosión la agarró de la cabeza y la mandó a estrellarse con unas rocas que se habían generado, que se creó una inmensa explosión por el brutal impacto. Flor loto carmesí, diría Arthur cuando lanzó la brutal técnica a una gran velocidad que a su paso solo genera gran caos. En eso se vio una gran explosión, que todo a su paso se iba destruyendo hasta no quedar nada a su paso. La zona de combate está siendo un inmenso caos, las dos estaba teniendo una batalla brutal, pero más una que tenía la delantera. ¿Ex-rey de Avalon aún está vivo? ¿O ya has muerto con unos simples ataques como esos? Da una señal de vida, ¿no ves que así no me gusta luchar?, diría Arthur con una sonrisa. En la explosión salió Cora Seria, mientras con su espada estaba firme con dicha había cortado el ataque que había sido lanzado hacia ella. Sabía que eso casi la mata si no se hubiera defendido así. Veo que si estás viva aún, bueno, libera aunque sea una parte más grande de tu poder. Es que comienzo a creer que estoy abusando de mi poder y tú eres una débil, diría Arthur, la cual veía eso Seria. La verdad creo que es hora de subir un poco el poder para que la batalla sea más divertida, diría Cora, la cual tomó distancia de su rival mientras tenía una pequeña sonrisa. Pues quiero ver el gran poder que tienes, espero no seas una decepción porque sería algo muy deprimente, diría Arthur, la cual tenía una pequeña sonrisa. En eso la zona de combate estaba temblando, un gran poder se estaba comenzando a sentir, fuertes rayos no paraban de caer, un ki muy grande se estaba haciendo sentir, parecía que no tenía ni un límite ese poder y de un fuerte estallido de poder había liberado el 30% de su poder que hacía temblar la zona de combate. Arthur estaba impresionada en cierto punto, ese poder estaba siendo impresionante porque en el pasado ese 30% era el 100%. ¿Qué pasó? ¿Por qué tan callada? ¿Acaso soy tan fuerte para alguien como lo eres tú? Dime qué es lo que pasa, diría Cora, la cual poseía una sonrisa. No, la verdad veo que sí has aprendido a ser más fuerte. Bueno, como no, si de maestro tenías a el Saiyajin más temido por las dimensiones de maestro, así cualquiera se vuelve fuerte, pero lástima que ese poder ante mí no será nada más que una simple pérdida de tiempo, diría Arthur, la cual de golpe liberó el 10% de su poder, que con eso igualó a Cora. Todos estaban impresionados por esa liberación de poder al ver que con una pequeña parte de su poder había igualado a Cora, y eso significaba que la batalla ahora tendría ganador sin luchar, pero igual una batalla se gana luchando, no hablando. Veo que sí has mejorado mucho en tu poder, me impresiona la forma de tu gran poder, eres alguien muy fuerte, me enorgullece que te hayas convertido en la reina que alguna vez quise, espero seas así siempre de fuerte, si pierdo quiero que mejores este reino, ¿acaso no ves el caos que tienes con tu gente?, diría Cora Seria. Lo sé, he tenido pequeños percance, pero eso solo es algo para hacer mejor este trabajo, pero no estamos para hablaros, y diría Arthur, la cual ya estaba a la par de su rival. Cora se quedó paralizada sin poder mover un solo músculo, y cuando lo quiso hacer había sido demasiado tarde, que recibió un salvaje golpe en toda la cara que salió disparada a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo. Arthur no se contuvo con ese solo golpe, que le empezó a dar una fuerte cantidad de golpes. Ella no se estaba con juegos, sabía perfectamente que debía ganar la batalla a toda costa, no debía dejar ni una mínima para su rival. Cora estaba siendo masacrada a golpes, sin poder defenderse en lo más mínimo. Cada golpe que estaba recibiendo le hacía un fuerte daño hasta que de una veloz patada salió disparada hasta colisionar brutalmente con el palacio, que lo destruyó una pequeña parte. Arthur a unas grandes velocidades comenzó a lanzar una fuerte cantidad de esferas de poder, cada uno tenía un buen nivel de poder. Ella no se estaba con juego hasta que la última esfera de poder generar una inmensa explosión que todo a su paso se destruyó por las magnitudes de sus ataques. Uy, creo que me he pasado con eso. Cora, ¿estás viva aún? Sé que he usado un gran poder, pero no sé si aún estás viva o si ya has muerto, confirma eso por favor, diría Arthur, viendo el caos que se había liberado. La verdad me has tomado con la guarda baja, cada golpe fue bestial, lo sentía cada rato, pero me imagino que en tu fuerza te has contenido, diría Cora, la cual se limpiaba la sangre que recorrí por su boca y nariz.
Veo que también sabes medir la fuerza de los verdaderos puños y si tienes razón no quería pasarme en el primer round de verdad, pero veo que ni aún eres capaz de darme una buena batalla. ¿Es en serio? ¿Acaso no has mejorado nada en tu poder? Vaya decepción, fue lo que diría Arthur. Pues en las batallas nunca vas a luchar en serio hasta que terminas de medir la verdadera fuerza de tu rival, y veo que contigo la batalla realmente la pasaré mal, pero bueno, ¿qué importa? ¿Acaso dijeron que las batallas son fáciles, no verdad? Así que, a luchar a muerte como se debe, fue lo que diría Cora, la cual en unos microsegundos, ya se había lanzado con un fuerte golpe a donde su rival, mientras una sonrisa era la que se formaba. Ella es una reina de verdad, a pesar de las heridas que tengas siempre se pondrá de pie sea lo que sea. Eso me está empezando a gustar, esta batalla será la mejor, diría Arthur, la cual no se quedó con los brazos cruzados y se lanzó a una gran velocidad también. En eso las dos reinas se dieron un brutal golpe, que una intensa onda de ki fue liberada que todo a su paso se iba destruyendo más de lo que se había comenzado a liberar. De la cual un veloz intercambio de golpes a unas grandes velocidades se comenzó a liberar segundo tras segundo. La fuerte intensidad de golpes que estaba liberándose era salvaje, por donde vieras pasar solo verías a las dos guerreras darse una fuerte cantidad de golpes. Ni una bajaba la mirada, parecía un intercambio de golpe muy parejo, pero aún así eso solo era a la vista de los demás, cuando la batalla tiene otro sentido y rumbo contrario. Cora, por más que lanzara fuertes golpes, estaba siendo masacrada brutalmente por patadas, puñetazos sin poder hacer nada, aunque quisiera meter las manos al hacerlo ya era muy tarde. Arthur estaba masacrando a golpes sin piedad. Ella tenía en claro que las batallas las gana el más fuerte, no el más inteligente o el que tenga paciencia con el rival. Así se mantuvo un veloz intercambios de golpes, donde no se veía nada más que veloces rayos hasta que un destello salió disparado a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión que todo a su paso fue destruido. Gravedad de Avalón, destructor de mundos, cae a mis pies como la perra que eres, diría Arthur, la cual le dejó caer una intensa gravedad. Cora, cuando estaba volando hacia su rival, no fue capaz de seguir, que cuando dio el próximo movimiento cayó de golpe en el planeta sin poder hacer nada, sentía como su cuerpo era destruido por la intensa presión. Colmillo de la luz, brilla en mi espada sagrada y hagamos el corte más fuerte de la historia, diría Arthur, cuando su espada brillaba intensamente. Un gran poder la estaba rodeado y de un veloz movimiento dio el brutal corte sin contenerse en lo más mínimo. Cora solo cayó sin poder moverse al sentir el fuerte dolor en su cuerpo mientras veía a su adversario que se paraba frente a ella con una sonrisa. ¿Qué es lo que pasó acaso? ¿He sido tan fuerte que mis golpes y cortes son tanto para el gran rey Arturo? Dime qué ocurre, ya no puedes seguir en la batalla, es lo que estaba diciendo Arthur mientras estaba burlando del estado de la guerrera. Maldición, ¿qué es lo que acaba de pasar? Segundo tras segundo, he sido dañada, no he sido capaz de ver nada, ni de esquivar ni de responder los fuertes ataques, mi poder no ha sido capaz ni ver, creo que deberé usar más si no voy a terminar muy pero muy mal, diría Cora en sus pensamientos mientras se ponía de pie. ¿Qué ocurre? ¿Por qué tan callada? ¿Acaso mis golpes te han hecho tanto daño que por eso no hablas ahora? Pero bueno, eso es lo de menos, a seguir luchando hasta que nuestros cuerpos no den más, bueno, hasta que el tuyo soporte viendo bien, no será mucho tiempo, diría Arthur, el cual se ponía en pose de combate con una sonrisa. ¿Estás segura de tus palabras? ¿O solo hablas porque es lo único que puedes hacer? Pero bueno, un rey nunca va a caer y eso lo sabes, ¿no? Somos reyes, nos ponemos de pie, siempre, nunca caemos ante nadie, a pesar de más difícil que sea la situación, siempre vamos a estar de pie, luchando por el bien de nuestra gente. ¿Acaso te cuesta entender algo así? Diría Cora, la cual estaba de pie, ella había vencido la gravedad mientras poseía una pequeña sonrisa. Tienes mi admiración a pesar de no ser tan fuerte para seguir luchando con una verdadera reina, te pones de pie para seguir dándolo todo, pero bueno, espero aumentes el poder para que la batalla se vuelva más interesante, diría Arthur, la cual estaba en pose de batalla mientras tenía una pequeña sonrisa. Cora se relajó cada músculo de su cuerpo lentamente, la zona de combate estaba temblando, las magnitudes de sus poderes hacían temblar la zona de combate, fuertes vientos eran liberados segundo tras segundo hasta de un fuerte estallido de ki. La guerrera había liberado el 70% de su poder mientras veía con una mirada fría a su adversario. Arthur solo poseía una pequeña sonrisa ya que por fin tendría una gran batalla. Ella solo liberó el 20% ya que no se quería confiar mucho mientras se lanzó a una salvaje velocidad con un fuerte golpe. Cora no se quedó con los brazos cruzados, sino que también se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe ya que sabía que la batalla la estaba perdiendo y no por poco sino por mucha diferencia.
En eso las dos guerreras se dieron un salvaje golpe que se generó un inmenso cráter a grandes magnitudes que la zona de combate estaba siendo convertida en más y más caos. Dos veloces rayos se estaba viendo pasar a unas grandes velocidad, mientras se iban impactando unos fuertes golpes. Ellos dos tenían una gran resistencia, parecía que eran dos tanques con un poder muy similar, pero había una inmensa diferencia, uno estaba más que relajada y el otro estaba dándolo todo en la batalla con tal de sacar algo. Durante unos largos minutos las guerreras estaban luchando a grandes intensidades que por donde vieras pasar solo verías a dos veloces destellos darse una fuerte cantidad de golpes, la velocidad usada estaba siendo intensa y brutal. Korra intentaban seguir el paso a pesar de tener un nivel de poder muy grande, estaba siendo muy inferior a su adversario, por más que intentara darle una buena cantidad de golpes no podía. Arthur estaba muy relajada a pesar de estar muy presionada por los golpes de su adversario, ella no se rebajaba tanto si era impactada por los golpes, no le hacían tanto daño, a lo mejor unas cosquillas, pero ella no era dañada. Ay Korra, ¿de qué te sirvió entrenar tanto? ¿Para qué? Dime, para solo ser una simple molestia y no ser capaz de darme un solo golpe, ya que decepción me has dado al final, no has sido capaz de nada. ¿De qué sirve creerte rey cuando solo eres una simple mortal?, diría Arthur, la cual no paraba de lanzar fuertes golpes. Sirve, yo no voy a parar de atacar hasta que estés a mis pies, me da igual lo que digas, soy una maldita reina. Seguir una y otra vez, la batalla nunca se termina, es algo que he aprendido de él, que por más fuerte que sea el rival, seguiré luchando hasta que no dé más mi cuerpo, así de simple, diría Korra, la cual estaba también lanzado una fuerte cantidad de golpes, ella no se quería rendir. ¿Hablas de Son Goku, el rey del infinito? Pero dime, ¿dónde está él? ¿Dónde acaso está aquí? No, verdad, él solo te utilizo para ser más fuerte, él así de simple. Abre bien los ojos, solo eres una maldita estúpida para él, diría Arthur, la cual le dejó ir una fuerte patada en toda la cara de su adversario, sin contenerse en lo más mínimo. Korra salió disparada a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una fuerte explosión que todo a su paso se destruyó, incluido el planeta donde estaban luchando. Dicho, no soporto más de la batalla. La guerrera se estaba poniendo de pie, pero su cerebro aún estaba aturdido por ese salvaje golpe, pero a los segundos volvió en sí mientras su mirada cambió a seria de nuevo. Veo que a pesar de aumentar tu poder más estás siendo una miserable basura. ¿Acaso eso es todo lo que has logrado? Me estás aburriendo demasiado. Pensé que los guerreros luchaban en serio, pero tú solo eres una basura. Creo que ese Saiyajin me daría una mejor batalla que de lo que está haciendo tú, fue lo que diría Arthur sería. Sé que estoy quedando en ridículo, o al final él tenía razón, nunca me iba a comparar a su grandeza por más que quise entrenar día a noche para volverme más fuerte, fue en vano, nunca logré superarse de nuevo, mi poder volvió a ser sellado, no logré despertar los sellos de nuevo, creo que él estaría decepcionado de mí, fue lo que diría Korra mientras una lágrima salió de sus bellos ojos. Ahora eres una curse, y en serio tan bajo cayó el gran rey de Avalon. En fin, creo que el amor afectó mucho a los guerreros y fuertes. Vamos, sigamos con la lucha, quiero diversión de verdad, no esta porquería que me está dando, diría Arthur. Son Goku, espero nos llegamos a encontrar en el futuro y me perdones por todos mis actos, me he dado cuenta que soy una completa basura, tú eres la parte que me completa para ser la guerrera perfecta, espero poder pedirle perdón, pero primero debo ganar sin importar lo que pase, diría Korra mientras estaba seria. ¿Seguimos luchando o estarás con tus ridiculeces? Al final me estás aburriendo, hasta sueño me está dando, decide qué hacer si no a morir de una vez, diría Arthur mientras se ponía en pose de combate. Pues mientras tenga vida yo seguiré luchando sin importarme, que y eso lo sabes perfectamente, así que a luchar, diría Korra, la cual también se ponía en pose de combate. Ahora nos movemos a donde se encontraba el rey del infinito, el cual estaba viendo la batalla con una pequeña sonrisa. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué sonríes? ¿Acaso te da gracia ver cómo la chica que terminas amando está siendo humillada? No entiendo ese sentimiento que tienes hacia alguien como ella, diría Degamoto, el cual estaba serio. No sabría explicarte, pero cuando sea el momento, te darás cuenta de toda la verdad de nuestro nacimiento hasta de nuestro fin, así de simple, así que espera el tiempo para cuando tenga que luchar con ella, diría Goku con una pequeña sonrisa. ¿Te voy a emocionar? ¿Acaso ya sabes qué va a pasar? Esos pensamientos no puedo entrar, están bloqueados, espero no sea una de tus tantas estupidez como siempre, diría Degamoto serio. No lo es algo mejor, al final encontré lo que tanto estaba buscando aparte de buscar la paz eterna, pero ahora mismo he encontrado de nuevo algo que perdí en el pasado por las guerras, diría Goku serio. Goku, ¿te estás dando cuenta que ella está cayendo una y otra vez? ¿Y tú no has hecho nada? ¿Acaso está todo bien por ahí? Diría Kratos mental.
Si está más que bien, solo deja que el tiempo actúe. Te recuerdo que si intervenimos cuando no es debido podemos generar algo en la línea del tiempo. Debemos seguir el orden. Actualmente no quiero enfrentarme con esos reyes del tiempo, me dan no sé una mala espina. Recuerda, aún no estoy al 100% de mi poder, así que puede ser eso, diría Goku. Bien, espero no muera antes de lo previsto, que eso sí liberara una verdadera bestia. ¿Acaso me equivoco con lo que dijo? Fue lo que diría Kratos con sonrisa. No te equivocas, al final yo solo puedo destruir este reino si tanto esfuerzo, pero no lo haré solo, eliminaré mi presa de ahí, quedaré bien. Al final el objetivo de todos aquí es destruir al rey. Bueno, el de Korra solo es ganar la batalla, sin hacer bajas a su familia. Ella aún piensa que puede recuperarle, diría Goku serio. Pero si es probable hacerlo, ¿acaso no tengo razón? Tú con tu ojo del tiempo puedes hacer que recuerde buenos momentos, eliminar lo malo y dejar lo bueno. No fue lo que diría Kratos sería ante eso. Si puedo hacer eso, pero solo quedaría buscar la respuesta también de ella si desea con ganas que su familia esté de nuevo. Si no lo haré eso, pero bueno, sigamos viendo la batalla, que presiento que en este round se verán un verdadero poder. Si creo que Korra comenzará a usar el 100% de su poder, no creo que siga jugando a esta escala de la batalla, ya que no está siendo ni real para ella, diría Kratos serio. Y así como la comunicación entre ellos dos había terminado, viendo la batalla que estaba por llegar a su punto final donde quedaría solo una de pie. ¿Qué pasa? ¿Acaso ese pequeño poder que has liberado no ha sido suficiente para luchar en serio? Estoy siendo muy fuerte para alguien como lo eres tú, diría Arthur, el cual se ponía en pose de combate. Korra no diría nada y de un fuerte golpe liberó el 100% de su poder. Ya se había cansado de ser el juguete de los demás. Mientras poseía una pequeña sonrisa, ella sabía que ahora sí tendría la batalla más complicada, pero aún así no bajaría los brazos a pesar de la adversidad. Las dos guerreras en unos microsegundos ya se habían desplazado con unos fuertes golpes. Las dos no se estarían con juegos en este último intercambio de golpe, porque sabían que si no se daban todo en la batalla iban a terminar perdiendo. En eso las dos se dieron un salvaje golpe, que la zona de combate tembló por las magnitudes de sus golpes. A pesar de no tener un gran poder, ellas dos estaban rompiendo toda estabilidad. Por ese gran espacio solo se veía a dos destellos darse una infinidad de golpes, parecía que eran infinitos. Por donde vieras pasar solo verías a destellos darse una gran cantidad de golpes. Una y la otra mantenían una sonrisa al final en ese intercambio de golpes, eran muy similares, ni una se bajaba de dar menos golpes, aunque fueran impactadas por más golpes, no se iban a rebajar al nivel del adversario. Korra estaba teniendo un feroz intercambio de golpes a unas grandes velocidades, ella no estaba bajando mucho la guardia, pero aún así estaba siendo muy dañada segundo tras segundo, pero aún así estaba comenzando a tener la delantera en la batalla. Arthur esta vez estaba siendo más dañado por cada salvaje golpe, él no podría ni defenderse. Ahora la fuerte embestida de los golpes de su adversario estaba siendo muy grande. Ahora, ¿quién es la que está en apuros? Dime a ver, diría Korra, la cual no paraba de lanzar fuertes golpes. Ella estaba siendo muy fuerte, no quería dejar de tener una gran batalla. No digas que por unos simples golpes te estás sintiendo el mejor, a pesar de no tener un buen nivel de poder, pero bueno, ¿qué le podemos hacer? Así son todos los guerreros, se creen los mejores por solo dar unos simples golpes, diría Arthur, el cual sí estaba siendo muy dañado. Durante unos largos minutos las dos guerreras estaban manteniendo una gran batalla sin contenerse en lo más mínimo. Parecía que las dos estaban cansadas segundo tras segundo, pero esa fatiga estaba siendo muy normal en las dos. Ya llevan varias horas luchando y aparte en el espacio exterior donde todo se complica más. Pero a pesar de toda esa adversidad, las dos guerreras tenían una gran batalla a pesar de todas esas adversidades, pero no bajaban la guardia, no se estaban con juego. En eso una de las dos salió disparada a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con unos escombros, que se generó una fuerte explosión que todo a su paso se iba destruyendo hasta no dejar nada más que un espacio vacío. Las estrellas se habían destruido, cuerpos celeste, todo estaba destruido. Calibur, diría Korra, la técnica incompleta a una gran velocidad, que el destello dorado se veía por ese gran espacio hasta impactar en su objetivo, y en eso se generó una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo hasta no dejar aún nada más. Korra solo veía eso desde donde estaba con una mirada seria, ya que sabía que esos ataques no eran capaces de destruir a su adversario. Ella mantenía una sonrisa, pero sabía que esa sonrisa cambiará cuando vea a su rival. Arthur salía con algunas heridas en su cuerpo que lentamente se iban curando mientras tenía una pequeña sonrisa, pero sabía que su padre se había contenido, ya que sabía que no era la técnica completa de Avalon sino la copia nada más.
Veo que aún sigues viva a pesar de recibir ese gran ataque, tienes una gran resistencia, pero dime a ver cuánto tiempo te va a durar eso, diría Cora con una pequeña sonrisa. Ella tenía confianza en ganar. Pero a ti te veo con tanta confianza por un simple golpe que me has logrado dar. ¿Es en serio? ¿Crees que ahora has ganado por eso simple? Dime que es broma, porque la verdad me estás decepcionando en todo lo que es posible. Eres fuerte y lo sé, pero lastimosamente no eres tan fuerte para mí, diría Arthur, la cual veía a su rival con una pequeña sonrisa mientras se limpia el polvo que tenía. Lo sé, veo que mi poder está siendo muy inferior a ti, pero ¿acaso he dicho que hay límites? No, ¿verdad? Así que no cantes victoria si sabes que no soy alguien de dejar de luchar hasta que mi cuerpo no dé para más, diría Cora. Eso lo sé, eres capaz de seguir una y otra vez, eres como que un poco terca en ese sentido, pero espero puedas seguir luchando de verdad o liberes más poder, porque esta vez no voy a jugar en nada, voy a luchar sin guardar nada. ¿Te parece o tienes miedo ahora?, diría Arthur mientras se ponía en pose de combate. Jajaja, algo que nunca tendré será miedo. Meterte eso en la cabeza, que al final soy una reina, que nunca la verás pedir piedad. Recuerda esto, diría Cora, la cual también se ponía en pose de combate con una pequeña sonrisa. En la zona de combate se sentía una inmensa presión. Bueno, en el espacio se sentía una presión y una gran tensión. Las dos guerreras estaban viéndose fijamente, sus miradas de odio puro, más de Arthur, pero a pesar de eso no hacían ni un solo movimiento. Los espectadores solo estaban pendientes de lo que fuera a pasar en la batalla, pero no hacían ni un solo movimiento, también ya que estaban advertidos la batalla que se estaría a dar inicio podría acabar con la mitad del reino. ¿Qué pasará en el próximo capítulo? No olvides dejar tu like para más capítulo de esta saga y las futuros cap. Espero les guste.